Dios bendiga para todos de nuevo con nuestro discipulado bíblico en casa. Hoy comenzaremos el libro de Hechos. Antes de profundizar en el libro de Hechos, hay cosas que nosotros debemos de recordar. Recordar que en el Antiguo Testamento Dios nos habló a través de su profeta de que él traería juicio sobre la tierra por su rebelión. Y este juicio lo vemos en diferentes lecturas bíblicas, como está en Malaquías 4, está en Isaías 13, también está en Romanos 2, en Isaías 26, en Apocalipsis 6. Pero vamos a considerar lo que nos dice acerca de este juicio, Sofonías 3:8. Dice en Isaías, en Sofonías 3:8, dice: por tanto, esperadme, dice Dios, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Por el tiempo, no me da el tiempo para leerle todo, pero vamos a considerar también Isaías 12:9. Dice acá, hablando del día de Jehová, o sea, el día de juicio, el día donde Dios juzgará a las naciones. He aquí, el día de Jehová viene terrible, dice Isaías 12:9, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Como vemos, aquí vemos que Dios tiene preparado un juicio para las naciones, pero ¿qué pasa? El Señor en Isaías 61 nos habla de una promesa para los que le siguen. Y también le habló al pueblo de que vendría un Salvador que lo libraría de ese juicio que viene para toda la tierra. Y ese Salvador era Jesucristo. Por eso vemos cómo Jesús lo esperaban, pero muchos no lo reconocieron, porque el Señor le dijo: yo voy a traer ira sobre la tierra, sobre los malos. Pero ¿qué pasa? Los que confían en el Señor iban a ser librados de esa ira, le iba a dar una salvación, y esa salvación vendría a través de Jesucristo, y ya vino. La salvación la tenemos solo a través de lo que dijo Dios. Y vamos a ver cómo Dios lo dice en Isaías. Dice que él iba a salvar al pueblo de Sión. Vamos a ver Isaías 61, lo que nos dice. Aquí nos habla de Jesucristo, de la venida de Jesucristo. Dice, buenas nuevas de salvación para Sión. O sea, aquí Dios le está hablando de que hay una noticia buena para el pueblo que siga al Señor. No pasará por esa ira. Y dice la palabra del Señor en Isaías 61, a partir del versículo 1, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, hablando de Jesucristo, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Esa buena voluntad era que Jesucristo era el Salvador. Y sigue el versículo 2 hablando y dice: el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. Ustedes lo siguen después, más luego en sus hogares. Pero lo que quería recalcar aquí, que hay un día bueno, hay una buena voluntad de Jesucristo. Y Jesucristo es como la gracia, o es la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que usted y yo no pasemos por este juicio que viene para la tierra.
Por esto, en el libro de Lucas 4, a partir del versículo 19, Jesucristo, cuando anduvo en la tierra, Él se le dio el libro del profeta Isaías y leyó esta porción de las Escrituras. Pero miren algo que tenemos que recalcar, es que cuando Él habló, solamente habló de la buena voluntad de Dios, pero no habló del día de la venganza de Dios, porque Él no vino a proclamar venganza, Él vino a proclamar salvación. A través de Jesucristo nosotros tenemos la salvación. Vamos a ver lo que Jesucristo habló cuando se le dio el libro del profeta Isaías. Escúcheme que no es a partir del versículo 19, sino que es a partir del versículo 16 hasta el versículo 19 de Lucas, donde Jesucristo, vamos a verlo textualmente, dice, vino a Nazaret donde se había criado, eso es Jesús, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Esto es textual, Isaías 61, dice, el Espíritu del Señor, o sea, hablando Cristo, está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, aquí se cumplía esta profecía. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Si ustedes ven aquí, él citó textualmente este libro de Isaías, pero ¿qué pasa? Hay algo que él no habló. Él no habló del día del juicio de Dios. Él solamente dijo que vino a predicar el año agradable del Señor. Él vino a predicarnos salvación. Él dijo, venid a mí y yo le daré salvación. Yo soy el único camino para llegar a Dios. O sea, usted tiene un camino que seguir para librarse del juicio que Dios ha establecido sobre esta tierra. Y esa gracia está en Jesucristo. El único camino, la única salvación que tenemos es a través de Jesucristo, porque Él es la gracia. Él vino a predicarnos ese año agradable. Pues aquí ya sabemos o recordamos que Jesucristo nos libra de la ira venidera que está predestinada para todo o está destinado para todos aquellos que no están en Dios. Porque cuando aceptamos a Jesucristo, venimos a la vida de Dios, a la vida eterna en Dios. Tu destino cambia cuando aceptas a Jesucristo, te arrepientes de pecado y vienes a Jesús. Algo también que tenemos que recordar es que Jesucristo estableció que sus discípulos iban a hacer lo que cumplieran su palabra. Mis discípulos son los que me aman y los que obedecen mi palabra. Y cuando Jesucristo vino, predicó el evangelio, muchos llegaron a él y el deseo de Jesús era que fuesen como él, que conocieran. Esta es Jesús dijo, este es el reino de Dios, que me conozcan a mí. El reino de Dios ha llegado a través de mí. Por eso él dijo, esta es la vida eterna, que me conozcan a mí y a Dios, que era el plan y el propósito. Pero ¿qué vemos aquí? Que Jesús les predicó a muchos, pero él tomó a 12 discípulos. ¿Para qué? Para discipularlo, para enseñarle, para revelarse. Incluso vemos como él en la transfiguración se le revela a Pedro, a Juan y Jacobo. ¿Y qué pasa? Él tomó de esos 12,
¿Por qué muchos dicen, por qué 12? Porque 12 tipifica autoridad, gobierno. A mí me gusta mucho también que dice que 12 en el contexto bíblico significa perfección. Y dice que tiene que ver con integridad, con unidad. Pero realmente esto representa el gobierno de Dios. O sea, estos 12 estaban ya preparados, discipulados, personas que Dios Jesucristo lo discipuló con él, o sea, ellos estaban con él, conocieron quién era Jesucristo y por lo tanto él estableció 12. ¿Para qué? Para que estuvieran con él. Pero si recuerdan, dentro de esos 12 estaba también Judas, que era quien lo iba a entregar, y ya sacar, pues Judas como traidor murió y quedaron solamente 11 discípulos. También algo que recordarles también que Dios había instituido 3 fiestas sagradas en el pueblo de Israel. Eso está en el libro de Éxodo 23 y Éxodo 12. Esta fiesta eran la Pascua, que era la fiesta de las primicias sin levadura, el Pentecostés, que duraba, no que duraba, sino que eran 50 días después de la Pascua. Y por eso vemos a Jesucristo que duró 40 días después de la resurrección hablándole a sus discípulos y después le dijo, esperen ahí la venida del Espíritu Santo porque en el Pentecostés era una fiesta de gracia. Y ahí fue que ellos recibieron, cuando vino el día de Pentecostés, ellos recibieron una gracia de Dios. Y era la gracia que Jesucristo le había dicho, la gracia del Espíritu Santo de Dios. Y también pues también está la fiesta de los tabernáculos, que era la fiesta donde se conmemoraba la liberación de la esclavitud y se hace durante 7 días. Algo también que vamos a ir a leer lo que Jesucristo, antes de irse al cielo, les dejó, que es lo que se llama la gran comisión a estos discípulos. Y miren lo que aquí dice, vamos a irnos a Mateo 28, a partir del capítulo 16, del versículo 16, Mateo 28, versículo 16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. O sea, ya ese era Jesucristo resucitado. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos aquí que algo que los discípulos tenían bien claro, que iban a ¿qué? A ser discípulos. Y recuerden que los discípulos tenían que ser, tenían que parecerse a Jesucristo y también cumplir las ordenanzas de Jesucristo. Por eso el discipulado es sumamente importante. Usted conoce el reino, pero también debe tener los principios del reino para obedecerlo. Ese reino tiene principios y en el discipulado usted entra a cumplir los principios de Dios, la voluntad de Jesucristo como discípulo que es usted. Y por eso vamos a ver en este libro de Hechos que ese era el plan de los discípulos, expandir, ir y predicar el evangelio. Y recuerden también que él le dijo, vayan primero a las ovejas de Israel. Pero también él mandó el evangelio a dispersarse
para todos. El evangelio estaba para todos, ya no tanto para el pueblo de Israel, sino para todos los gentiles que éramos nosotros, y por eso recibimos el evangelio. Aquí en Hechos es la expansión. Entonces el libro de Hechos fue escrito por Lucas, que fue el mismo escritor que escribió el libro de Lucas. Como el libro de Hechos realmente son los hechos de esos apóstoles que el Señor estableció, vamos a dividir o es realmente una división general. Vamos a dividir el libro de Hechos en 3 partes. Primero, la iglesia de Jesucristo en Jerusalén, que estará comprendida desde el capítulo 1 al capítulo 7. Luego, la pueden anotar así, la iglesia en Jerusalén del capítulo 1 al capítulo 7. O sea, ya aquí la constitución de la iglesia, esa es la iglesia primitiva. Ya los apóstoles predicaron y formaron la iglesia. Entonces, la iglesia en Jerusalén y luego la iglesia en Judea y Samaria de 8 a 12. O sea, de capítulo 8 al capítulo 12. Y la iglesia hasta los últimos, hasta lo último de la tierra, que desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28, pero se dice que todavía la iglesia hasta los últimos de la tierra, pues nosotros los que hemos creído, pues lo vamos a completar. Algunos escritores, yo creo que sí, que nosotros estamos escribiendo todavía la historia de los últimos tiempos. Pero aquí lo vamos a dividir hasta el capítulo 13 al capítulo 28, la iglesia hasta los últimos hasta lo último de la tierra. Excusen. La iglesia hasta lo último de la tierra, o sea, 3 divisiones. La iglesia en Jerusalén, la iglesia en Judea y Samaria y la iglesia hasta lo último de la tierra.